Hola, me llamo Jaime Enrique Laime y soy auxiliar de la materia Física 200. Ahora voy a realizar un ejercicio sobre aplicando la fórmula de una fuerza generada por un conductor expuesta en un campo magnético. Y para entender esa formulita, vamos a realizar el siguiente ejercicio, el cual dice, hallar la fuerza sobre una porción del conductor que se transporta corriente para el campo magnético que se muestra en la figura. Entonces, si vemos la figura, tenemos nuestro conductor, ¿no? Y el campo magnético está en este sentido. Y en este conductor está circulando una corriente I. Ok, entonces vamos a hallar ahora esa fuerza. Solución. Solución del ejercicio. Solución. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que nosotros vamos a hacer es analizar el conductor, pero por tramos, ¿no? Entonces, analizamos el primero, el tramo A, que va hasta el tramo C. Ok. Entonces decimos tramo para el tramo AC. Ok, entonces vamos a analizar el tramo AC. Lo que nos pide el ejercicio es la fuerza. Entonces nosotros conocemos que la fuerza de un conductor generada por un campo magnético es de esta forma. La cociente, que es una constante, ¿no? Por el vector longitud, producto vectorial del campo magnético que lo genera. Ok, para este análisis entonces, nosotros vamos a utilizarlo en su forma diferencial, ¿no? En su forma diferencial es de esta forma. En su forma diferencial es el diferencial de una porción de esa fuerza va a ser igual a la cociente por el diferencial de la longitud, una pequeña porción del conductor, producto vectorial del campo magnético. Ok, entonces nosotros vamos a utilizar esto. Pero si vamos a utilizarlo en su forma diferencial, nosotros necesitamos hacer un análisis en el tramo AC. Ok, entonces vamos a dibujarnos el tramo AC aquí, ¿no? Entonces dice que es esto, una pequeña porción del conductor. Y este conductor dice que es sumamente largo, ¿no? Este conductor es largo, entonces se extiende hasta, tal vez hasta el infinito. Entonces yo voy a analizarlos desde este punto A hasta el punto C. ¿Qué más tengo en la figura? A ver, vamos a cambiar de colorcito y vamos a poner el sentido de la corriente. Sentido de la corriente. Este es el sentido de la corriente. Ahora sí. Entonces, como estamos trabajando con diferenciales, yo voy a analizar una pequeña porción de este conductor. Un diferencial. La característica del diferencial de longitud es que va a tener el mismo sentido que el de la corriente. Entonces, este diferencial de longitud tiene el mismo sentido que el de la corriente. Ok, eso es lo primero. Pero ahora yo no voy a analizarlo en su forma vectorial, ¿no? Voy a analizarlo en su forma escalar, porque no me están pidiendo el sentido, sino me están pidiendo simplemente la fuerza, ¿no? O sea, solamente la magnitud de la fuerza que se genera en este conductor. Por tanto, entonces voy a decir, en su forma, voy a expresarla de su forma vectorial a su forma escalar, el cual va a ser el diferencial de la fuerza, pero yo voy a obtener su módulo. ¿Y eso va a ser igual a qué? La corriente siempre va a ser una constante. Entonces, la corriente se mantiene ahí por. Ahora va a ser el módulo del diferencial de longitud por el módulo del campo magnético por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Yo lo voy a llamar alfa. ¿Qué vectores? El vector diferencial de longitud y el vector campo magnético. Ahora veamos el sentido del campo magnético en nuestra figura. En nuestra figurita, el sentido del campo magnético está apuntando hacia abajo, ¿no? Aquí está nuestro campo magnético. Ahora, si analizamos el vector campo magnético y vector diferencial de longitud, observamos lo siguiente. El vector diferencial de longitud está en este sentido. Y luego tenemos el vector campo magnético.
apuntando en este sentido. ¿Cuál es el ángulo que forman ambos vectores? Viendo la figura, forman un ángulo de 180 grados. O también en radianes forman un ángulo pi. Pero vamos a quedarnos con 180 grados. Ok, entonces esto vamos a llevar a nuestra formulita. Lo que nos va a decir que el módulo del diferencial de fuerza A va a ser igual a la cociente, que es constante, por el módulo del diferencial de longitud, por el módulo del campo magnético, por el seno. ¿Qué ángulo forman ambos? 180 grados. Pero nosotros sabemos que seno de 180 siempre es cero. Por tanto, no, nos damos de cuenta que el diferencial de fuerza va a ser cero. Y si integramos en su forma completa, la fuerza, ¿no? No es nada menos que cero, es nula. Entonces, de aquí podemos descartar un concepto, que cuando el sentido de la corriente, ¿no? Que va a optar también el sentido del diferencial de longitud, es opuesto al campo magnético, la fuerza que se genera en este conductor siempre va a ser cero, ¿no? Ese es el concepto que podemos descartar del primer tramo. A ver, ahora vamos a analizar el segundo tramo. El segundo tramo va a ser su paralelo, o sea, el tramo de B, ¿ya? Entonces vamos a analizar ahora ese tramo. Analizando el tramo BD. El tramo BD. BD. Entonces vamos a ver nuevamente lo siguiente. A ver, vamos a analizar esto. El tramo BD es esto, ¿no? El paralelo al tramo AC. Pero el sentido de la corriente, si se fijan, ha cambiado. Entonces vamos a anotar ahora eso. Y aquí está. Vamos a dibujar nuestro tramo BD. Tenemos el tramo BD. Y este tramo se está prolongando también hasta el infinito, podemos decir, ¿no? Con otro colorcito, entonces, vamos a cambiar el sentido de la corriente. El sentido ahora de la corriente es este. ¿Ya? Y nuevamente vamos a aplicar lo que es nuestra formulita. Nuestra formulita en su forma diferencial, la cual es el diferencial de la fuerza, que es igual a la corriente, por el diferencial, en este caso de longitud, que es un vector, producto vectorial del campo magnético. Pero yo no voy a trabajar en su forma vectorial. Ahora voy a trabajar en su forma escalar, el cual me dice que el módulo del diferencial de fuerza va a ser igual a la corriente por el módulo del diferencial de longitud por el módulo del campo magnético por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Ahora vamos a darnos un diferencial de longitud en la figura. Entonces vamos a cambiar de color y vamos a ver el diferencial. Nos vamos a dar una pequeña porción del conductor. Y como les he dicho, la característica de este diferencial de longitud es que va a tener el mismo sentido que el de la corriente. Aquí está el diferencial de longitud. Ok. Entonces ahora vamos a ver ahora el sentido también del campo magnético, ¿no? El sentido del campo magnético dice que está apuntando hacia abajo, no ha cambiado, se sigue manteniendo. Ahora, para nuestra formulita, ¿qué tenemos que analizar? El ángulo que forman esos dos vectores, el diferencial de longitud con el vector B. Entonces, nuevamente vamos a hacer una figura aparte. Entonces, aquí tenemos el vector B, en este sentido, apuntando hacia abajo. Y el diferencial de longitud también está apuntando hacia abajo, ¿no? Ahora vemos dos vectores en el mismo sentido. Pero yo quiero hallar el ángulo. Entonces, ¿qué ángulo están formando ambos vectores? Como están en el mismo sentido y son paralelos, el ángulo que están formando es cero. Por tanto, eso vamos a reemplazar a nuestra formulita.
El diferencial de la fuerza no es nada menos que la cociente, que es constante, por el módulo del diferencial de longitud, por el módulo del campo magnético, por el seno del ángulo que forman ambos vectores, que había sido cero. Por tanto, seno de cero, todo esto va a ser cero, lo que nos dice que el módulo del diferencial de fuerza no es nada menos que cero. En efecto, la fuerza que se genera en un conductor, o en este tramo del conductor, va a ser cero. Ok, y nuevamente vamos a rescatar el siguiente concepto, que cuando tenemos el campo magnético en el mismo sentido que de la corriente de un conductor, ¿no? La fuerza que se genera en dicho conductor va a ser cero, ¿no? Ese es el concepto para los dos primeros tramos. Ahora vamos a analizar el tramo más difícil. En este caso, el tramo más difícil va a ser el tramo CD, ¿no? Me dice que es una semicircunferencia de radio A. Ok. Entonces, ahora analizamos el tramo CD. Y nuevamente me voy a dar un gráfico para eso. Entonces, voy a cambiar de colorcito, negro, y vamos a llamarlo ahora el tramo CD. El tramo CD. El tramo CD dice que es una semicircunferencia. Entonces nos vamos a dibujar una semicircunferencia. ¿Ya? Uy, no está muy bueno. A ver, nuevamente. Entonces, una semicircunferencia. Ahí. No, no me convence. Nuevamente. A ver. Pum. Y pum. Ya, eso está más o menos. Es una circunferencia, me dice, ¿no? Pum. Y tiene radio A. La circunferencia tiene radio A. Para analizar el tramo semicircular, yo voy a analizar nuevamente desde la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Que nos dice en su forma diferencial, ¿no? En su forma diferencial nos dice que es el diferencial de la fuerza va a ser igual a la cociente, ¿no? Que es constante, por el diferencial de longitud, producto vectorial del campo magnético. Pero yo no voy a analizar, nuevamente les repito, en su forma vectorial. Voy a analizarlo en su forma escalar, la cual nos dice que es el módulo del diferencial de fuerza, ¿no? Y eso va a ser la cociente por el diferencial de longitud, pero su módulo, por el módulo del campo magnético, por el seno del ángulo, lo vamos a llamar alfa, que forman estos dos vectores, diferencial de longitud y campo magnético. Ahora, como estamos en función de diferenciales, entonces yo me voy a dar un diferencial en la figura, en la curva, ¿no? A ver, vamos a tomar este segmentito. Vamos a tomar este segmentito. Y lo vamos a llamar diferencial de longitud, ¿no? Recuerden que el sentido de la corriente va en este, ¿no? Aquí está el sentido de la corriente. Entonces, el sentido del diferencial de longitud es este. Pero no solo eso. Cuando nosotros analizamos en longitudes curvas, ¿no? Tenemos que saber que este diferencial de longitud es tangente a la curva. Entonces, este diferencial de longitud es tangente a la curva. Ok, como primer paso tenemos eso. Ahora, ¿qué más vamos a analizar en esto? Tenemos que saber el ángulo que forma con el vector campo magnético. Entonces, vamos a dibujar el campo magnético. Y el campo magnético no ha cambiado su sentido. El campo magnético sigue ahí, campo magnético. Pero yo puedo sobreponer este campo magnético aquí, ¿no? Puedo sobreponerlo aquí, en el diferencial, para saber qué ángulo están formando, ¿no? Aquí está mi campo magnético. Ok, listo. Ahora tengo que saber qué ángulo están formando estos dos vectores, ¿no? Entonces, para eso ahora me voy a dar lo siguiente. ¿Ve? Lo voy a analizar con negrito.
como el diferencial de longitud pertenece a esta curva, entonces, respecto a su radio, ¿no? Respecto a su radio, también está variando un ángulo. En este caso, esto va a ser un diferencial, yo lo voy a llamar θ. Y el ángulo θ que viene desde, ¿no? Desde este punto, del punto C, ¿no? Hasta el punto D. Entonces, el ángulo θ es desde el punto C hasta el diferencial de longitud. Ok. Pero, ¿qué más? ¿Qué más vemos ahí? Yo quiero hallar el ángulo que forman estos. Entonces, si analizamos este punto, ¿no? Como el diferencial es una pequeña porción, yo veo lo siguiente, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. A ver, este es mi vector diferencial de longitud, ¿no? Mi vector campo magnético. Y aquí, ¿no? Como es una circunferencia, esto siempre va a ser, ¿no? Tangente. O sea, esto siempre va a formar 90 grados. Al punto, a ver, yo lo voy a llamar punto O. Entonces, el punto O está aquí, ¿no? Y como les he dicho, respecto a la horizontal, aquí yo me estoy dando el ángulo θ. Ahora, si vemos bien nuestra figurita, este ángulo θ, ¿dónde se está repitiendo? Ah, el ángulo θ se va a repetir aquí. En nuestra figura, ese ángulo θ se va a repetir aquí, ¿no? Pero yo no quiero ese ángulo, sino quiero el diferencial de longitud con el campo magnético. Pero si nos fijamos, ¿no? Esto es un ángulo, ¿no? El ángulo de diferencial de longitud con el campo magnético, ya tenemos la respuesta. ¿Cuánto va a ser? Todo esto es 180 grados. Si les restamos el ángulo θ, vamos a tener, ¿no? En función de radianes, pi menos θ. Y θ es un ángulo que yo me estoy dando. Un ángulo de barrido desde el punto C hasta el diferencial de longitud. Ok, entonces vamos a ponerlo también aquí en la figura. Este, ¿no? Es mi tangente diferencial de longitud. Y el ángulo que forma, ¿no? El vector campo magnético con el diferencial de longitud no es nada menos que pi menos θ, ¿no? Y θ, recuerden, es un ángulo que yo me estoy dando. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de diferenciales de longitudes curvas, entonces siempre va a variar un ángulo, ¿no? Y tenemos también su respectivo diferencial de θ. Ok, entonces aclarado eso, ahora vamos a reemplazar eso en nuestra formulita. Y vamos a obtener lo siguiente. El módulo del diferencial de fuerza va a ser igual a ¿qué? La corriente es constante por el módulo del diferencial de longitud por el módulo del campo magnético, por el seno del ángulo que forman ambos vectores, campo magnético y diferencial de longitud. En este caso, el ángulo que forman ambos vectores había sido pi menos θ. Y θ es una variable que yo me estoy dando, ¿no? Si vamos, si recurrimos a identidades trigonométricas o si desarrollamos la diferencia de ángulos, vamos a obtener que el seno de ¿no? Pi, perdón, menos θ va a ser simplemente seno de θ. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Módulo del diferencial de fuerza va a ser igual a la corriente por el módulo del diferencial de longitud por el módulo del campo magnético por seno de θ. Listo. Pero ahí no está resuelto mi problema. Ahora yo tengo una nueva variable θ. Lo que corresponde es ahora analizar el diferencial de longitud. El diferencial de longitud viene del análisis de esta curva, ¿no? Entonces yo voy a recurrir a una herramienta geométrica, ¿no? Me dicen que la longitud, ¿no? De una curva
siempre es igual al ángulo de basido por el radio, ¿no? De dicha curva. Entonces voy a recurrir a esto. Pero nosotros vamos a reemplazar la longitud, no lo conozco. El ángulo θ es la variable que yo me estoy dando, ¿no? Θ, el ángulo de basido. Por, ¿cuánto es el radio para la curva? Es A. Entonces a esto yo voy a proceder a diferenciar. Si lo diferencio, voy a tener el diferencial de la longitud. El radio A es constante, ¿no? No va a variar. Entonces va a ser A. Lo que sí está variando para nosotros es θ. Entonces va a ser diferencial de θ. Ok, ya tengo esto. Entonces esto voy a reemplazar. Lo llamaremos ecuación 1. Entonces vamos a reemplazarlo en 1. Y vamos a obtener la siguiente expresión, ¿no? El módulo del diferencial de fuerza para la longitud CD o el tramo CD va a ser la cociente, que es una constante, por el diferencial de longitud, no es nada menos que el radio A, por el diferencial de θ, por el campo magnético también es constante, no está variando en ningún momento. Entonces simplemente voy a poner B. Y finalmente por seno de θ. Ahora sí, ¿no? Ya tengo una ecuación con un diferencial de θ y nuestra variable θ. Entonces, ordenando un poco nuestra ecuación, que es el diferencial de la fuerza de ese tramo, voy a extraer primero todo lo que son constantes. La cociente es constante, el radio A es constante y el campo magnético también es constante. Lo que está variando es seno de θ por el diferencial de θ. Ahora lo que voy a proceder es integrar. ¿Y de dónde a dónde voy a integrar? Voy a integrar desde 0 hasta la fuerza total. Y esto voy a integrarlo desde, a ver, veamos de dónde a dónde varía θ. Θ está variando desde, perdón, θ está variando desde, si nos fijamos nuestro gráfico, está variando desde un ángulo 0 hasta un ángulo que es 180, o en radianes, pi. Entonces va a ser desde 0 hasta pi, ¿no? Pi. Listo. A ver, entonces vamos a obtener la fuerza total. La fuerza total del tramo CD va a ser igual a la cociente por el radio A por el campo magnético B. La integral del seno va a ser el menos coseno, ¿no? Menos coseno de θ, evaluado entre sus límites 0 y pi, lo cual nos va a dar cociente, radio A, campo magnético, ¿no? Y vamos a tener, el menos lo voy a extraer por un momento. Menos va a ser entonces coseno de pi menos 1, menos coseno de 0, 1, ¿no? Entonces aquí vamos a tener menos 2. Por el signo negativo, todo esto representa 2, ¿no? Finalmente, ahora sí hemos obtenido la fuerza que se genera en un conductor expuesto en un campo magnético en el tramo simplemente CD, había sido la cociente, o mejor dicho, la constante primero, ¿no? La constante 2 por la cociente por el radio A por el campo magnético que lo genera B. Y esta es nuestra respuesta final.